Cristian, ¿se acabó o no? O no, yo ¿O eso no? digo yo, o no. Los, Yo te los digo, yo verdaderos te digo, monstruos, ya te digo yo que no. los verdaderos monstruos, no sé si son los aliens, si son los humanos, si es Noah y su equipo. Si son los Tengo, cyborgs. si son los cyborgs, tengo muchas dudas al respecto. Llegamos un poco tarde a este final de temporada, pero obviamente la vida manda y no hemos tenido tiempo para poder grabarlo antes. Así que nada, ya ni peligro tampoco de entrar en ningún tipo de spoiler, aunque bueno, eso tampoco ha sido ningún problema en ninguno de los comentarios previos. Jugábamos con que habéis visto la serie. Así que yo digo que me ha dejado un poco frío este desenlace, sobre todo porque mis expectativas eran a que fuera temporada única. Bueno, yo contaba con que a lo mejor iba a ser temporada única. O sea, yo veía muy complicado que en 40 y pocos minutos cerrasen todo lo que tenían que cerrar y demás. Así que yo contaba con que no iba a ser única. Y no sé por qué me da que creo que ellos también lo sabían. O sea, yo creo que dentro de nada se anunciará que se va a renovar por una segunda temporada. Pero lo que es un poco el desenlace también me deja un poco frío porque creo que teníamos las expectativas un poco disparadas con todo lo que veníamos viendo, a ver qué es lo que hacía. Hay cosas que sí me han gustado, cosas que no, cosas que me han dejado un poco como meh, pero bueno, creo que consigue lo que es, que yo tengo ganas de la segunda temporada y ver por dónde enfocan ahora eh, lo que puede venir. Sí, yo creo que ya ese primer plano, esa primera escena embajona un poco. Que vemos a Sí, un hombre disfrazado de alien y a un cangrejo en CGI. Entonces el choque es un poco extraño. no, bueno, pero eso a mí no me choca. A mí me Claro, choca. pero quiero decir, pero venimos de cuidar más o menos una estética Ah, que el bueno. alien, aunque fuera un hombre disfrazado, intentar que no cantara. Los efectos, jugamos con que, vale, son seres extraterrestres, con lo que si canta un poco lo podemos aceptar porque son seres ficticios. Es decir, que entra dentro de ese pacto de credulidad. Pero claro, entramos aquí, vemos a un, a un tipo disfrazado en cuclillas y a un cangrejo hecho por CGI que canta, que Sí. parecía Sebastián en La Sirenita. Exagerado. Y claro, entonces a mí ya me sacó un poco. Y luego lo que has comentado, que yo sí es cierto que a lo mejor todo no se iba a resolver, pero sí la trama principal, ese viaje de los niños perdidos, pensé que iba a tener un desenlace. Vale que luego toda la parte empresarial del tema de Yutani, cómo se hacen con el alien, pues bueno, eso lo podemos dejar para una secuela o para un spin-off o para una historia en paralelo, pero lo que era el argumento, la trama principal de estos niños perdidos y ese enfrentamiento contra, contra Cavalier, contra el niño prodigio, sí pensé, sí confiaba en que se cerrara de una manera o de otra. Pero claro, partimos de ese prólogo en el que vemos el cadáver de Arthur y luego hay un salto en el tiempo, imagino que será de unas horas, tampoco mucho más. Mm. Y vamos a un estado de calma absoluta o de calma tensa, ya me pongo en alerta, digo, vale, esto no va a acabar aquí. Sí, no, más que nada porque como acabó el capítulo anterior, que lo dejamos en un punto alto y demás, yo pensaba que iba a arrancar directamente desde ahí y tal, y de repente vemos que ha pegado un salto que dices tú de unas horas y como que el tema se ha solucionado mágicamente y están todos ahí encarcelados y demás. Entonces eso sí me chocó un poco porque yo sí que quería ver un poco, porque vemos ahí a una Wendy que estaba a punto de desquiciarse completamente después de lo que había hecho su hermano y demás. Entonces es un poco coitus interruptus de querer ver eso y de repente te la han cortado, te han llevado ya directamente a lo que viene después y, y es un poco lo que dices tú, ¿no? Es un poco que piensas ya de, vale, esto no lo van a terminar cerrando, o si lo consiguen cerrar van a ir muy rápido. Porque yo viendo ese salto dije, buah, esto va a meter un acelerón y nos van a contar en 40 minutos, ya en 35, porque ya han pasado 10 minutos desde la presentación y esto, nos van a colar
nos van a meter rápido y corriendo toda la trama así para terminar. Entonces luego ya he visto que se iba alargando cada cosa tal y digo, vale, esto no va a cerrar alguna cosita, pero no va a cerrar tramas secundarias, incluso la principal ya lo temí de que no la fuese a cerrar como pensamos que lo podía hacer, así que por ese lado fue como un poco de, bueno, vale, venga, vamos a ver luego lo que es segunda temporada, que a mí no me gusta nada cuando una temporada termina así, como que te abre más caminos. Y imagínate que de repente dice Disney, pues mira, oye, no va a haber segunda temporada. Así que veremos qué pasa. Yo sigo pensando que esto lo sabían y va a haber segunda, a lo mejor hay segunda temporada y ya nos da otra vez pie a una cosa que hablamos de que era si hubiese segunda temporada iba a ser continuista de esta primera o iban a intentar contar otra historia aparte de otra forma, eso, entonces ya podemos intuir que si hay una segunda parte va a ser continuista lo que estamos viendo. Así que por ese lado también es un poco bajón. Sí, sí, no, a ver, que ya no intuir ni nada, es decir, está clarísimo que se hizo una temporada, porque ya estaban viniendo las naves de Yutani ahí, veíamos a Wendy convertida en una pandillera con sus colegas los niños perdidos. Entonces, eso estaba más o menos claro, pero claro, a mí me fastidia lo que tú dices, el tema de que cierres una temporada ya pensando en el futuro a medio o largo plazo, en lugar de cerrar la historia que estás contando. Sobre todo en estos tiempos que corren, en los que si a Disney se le cruzan los cables, te va a decir, pues se cancela la serie y la historia queda inacabada. Sí, por ejemplo, es que me acuerdo con Westworld en HBO, que Westworld era una serie que costaba que cada temporada renovaran y demás, y de repente en la última temporada que hubo dejaron cosas abiertas y dijo HBO, no, se acabó, ya no voy a renovar más. Entonces, ¿tenía un final que pueda servir? Te lo puedo comprar un poco ahí con pinzas y calzador, pero estaba claro de que nos falta una temporada para terminar Westworld. Y es lo que dices tú, es eso, de que a lo mejor a día de hoy dices, tengo asegurada la segunda temporada. Y de repente te despiertas al día siguiente y lees, Disney cancela tu serie. Y dices, pues nada, ya está. Ahora ¿qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Le meto el marrón a alguien que haga una película o la próxima de Alien o algo y que si quiere continuar esto cierre él mismo en la trama? O entonces se la han jugado mucho a lo que dices tú, ¿no? En los tiempos que corren a vivir, en vez de vivir el día a día y cerrar cosas, no, han dicho, mira, jugamos con lo que hay y que sea. Entonces, que la cancelan mal porque nos vamos a quedar sin saber cómo termina esto, que la renueva bien porque continuará para ver cómo termina esto, así que veremos qué ocurre, pero creo que la decisión de Noah y su equipo es, por ahora, en principio, un error. Sí, de hecho, buscando información acerca de si había ya una segunda temporada o algo, vi una entrevista con Noah en la que, a ver, también esto hay que tomárselo como lo que son, declaraciones de alguien que no quiere que se revele nada. Entonces dijo que, bueno, que ellos tenían sus planes, tenían su idea en mente, pero que no se había sentado todavía a escribir nuevos capítulos y que no hay confirmación por parte de los productores de que vaya a haber una segunda temporada. Ahora no la descarta, pero tampoco la está confirmando. Y Sydney, la protagonista, la que hace de Marcy o Wendy, habla un poco en los mismos términos, que si por ello fuera, les gustaría para ver cómo siguen evolucionando los personajes, pero que de momento no hay nada concretado para seguir desarrollando la serie. Entonces, claro, eso a mí hace que el cómputo general pierda, porque al final es una historia inacabada. Es decir, si tenemos que quedarnos solo con lo que es esta temporada, bueno, pues se queda coja porque no termina no termina directamente, ¿no? Hace unos planteamientos que no cierra. No, y eso que tiene cosas interesantes y demás, pero es que es eso, es que, por ejemplo, los de Juego de Tronos lo podían saber porque había libros y se podía adaptar esos libros hasta terminarlos y ahí ya, pues dices, bueno, mira, ya se adapta a todos, se termina. Pero claro, venimos de una saga Alien que tiene sus más y sus menos en películas, en franquicia ya en general, y ver algo novedoso, porque al final y al cabo Alien Earth empezó, como dijimos, un poco ahí dubitativo con no saber si seguir el esquema de la franquicia de Alien, ¿no? Que de repente vimos que
había optado por el riesgo, por contar algo nuevo en otro sitio, meter al alien en otro momento, intentar indagar sobre nuevas especies. Muy interesante el tema de las diferentes empresas que manejan lo que es el mundo, sus disputas, su lucha. Y bueno, luego tuvimos ese capítulo que era un remake de Alien, el octavo pasajero, que bueno, está metido porque el otro le dio la gana meterlo. Y llegas a este final en el que todos teníamos la esperanza de ver un final en el que ese riesgo, esa amenaza o lo que estabas contando tuviese un final digno, que sí que puedes dejar ciertas cosas abiertas para la imaginación del espectador, o por si hay una segunda temporada intentar seguir con eso, pero lo que has dicho tú, al menos su trama principal, ciérrala de una forma que quede cerrada, que puedes dejar, aunque sea mejor una puertecita abierta pequeña para cosas, pues mira, eso te lo puedo comprar, pero cierra por completo o sea, lo que es a grandes rasgos, ciérralas por completo. Si quieres dejar a Wendy como líder nuevo de la revolución de estos híbridos que se alzan contra el poder, pues mira, perfecto, pero termínala ahí. No metas de repente el plano final del ojo loco metiéndose en el cuerpo de Arthur y que sigue y dices tú, tío, en serio, o sea, había cerrado de una forma con los humanos y todos estos dentro de la cárcel, los híbridos como líderes y que podían hacer ya lo que quisieran, que digo, vale, y de repente dices, pues mira, te meto un plano final y que esto siga así, dices tú, tío, en serio no. Cuando ya pensábamos todos que eso del ojo no iba para ir a ningún lado y de repente, ¡pum! ¿Qué cosa te digo? Cuando, cuando no sé si a ti te dio un poco de como algo en la espalda cuando viste al personaje este en la isla, en la arena, pero al principio dijiste, uy, espérate que esto mismo con él no ha terminado. Que cuando pensábamos todos que él ya su papel había terminado, dije yo, uy, cuidado que lo mismo pasan cosas. Pues no, yo te digo que ahí lo di por hecho que estaba ya terminado, porque yo ya estaba en el planteamiento, estaba en el mood de vamos a acabar, de la serie va a terminar. Entonces, claro, no pensé, no me imaginé que fueran a ir abriendo tramas, como al O final sea, han hecho. a mí me dio como un pequeño escalofrío de... a ver, no sé por qué lo muestran cuando ya directamente le habíamos dado por perdido y dije, uff, cositas aquí, cositas aquí. Pero Y, bueno, y con, y con todo, aunque se hayan dedicado a abrir tramas, porque al final lo que han hecho ha sido abrir tramas, mm, condensar algunas y abrirlas, pero no ha cerrado nada. En cuanto a lo que es el desarrollo de personajes, que es lo que hemos ido hablando hasta ahora durante estos 6 capítulos, puede gustar más o menos quien esperara ver una serie de monstruos, de aliens, de los xenomorfos clásicos, obviamente seguramente salga decepcionado porque esto no va de eso, es de otra cosa. no. Pero me parece muy guay que ha sido coherente hasta el final y nos puede gustar más o menos eh, que no cierre la temporada o que Wendy decida encerrar a todos en una celda y a Cavalier, porque sí, encadenarlo en plan Jesucristo, como crucificado. Bueno, vale. Pero el comportamiento de todos ellos creo que sí sigue siendo bastante coherente y me ha gustado ese seguir fiel a lo que quería contar al menos. Sí, no, a mí me gusta porque al final la serie lo que quería contarte era un poco como los humanos o los más poderosos al final les da un poco igual todo y lo único que quieren es su propio beneficio y es ser, por así decirlo, como pasa en el mundo con las carreras armamentísticas, las carreras de ir al espacio, quién es el primero que dice oficialmente tengo esto otro o hago esto con lo que llega. Entonces te quiere contar eso un poco y lo que dices tú, al final la evolución de los personajes, sobre todo creo que la de los niños perdidos está muy bien llevada, la evolución de cada personaje, la de Cavalier también, pero bueno, Cavalier al final era un sádico psicópata que le daba igual todo. Pero del resto de personajes, sobre todo los niños perdidos, creo que su evolución es bien. Sí que es cierto que Wendy tiene una extra evolución porque de repente se convierte en Terminator y no hay quien la termine con ella, pero sí que el resto poco a poco han ido, creo que como dijimos el capítulo anterior hace un par, de como que seguían teniendo esa línea infantil y adulta y de repente aquí ya como que todos han dejado atrás esa inocencia un poco infantil y han pegado ese salto obligado un poco a ser un poco adultos y
para tener este control y dejar de tonterías. Sobre todo me fijo en la relación de Presuntuoso, ¿era? ¿Puede ser? Y Smee, Sí. la relación de estos dos, que siempre dijimos que Smee era como que todavía seguía enfrascado en su burbuja infantil y que solo quería jugar y demás, y aquí también tiene un giro ya como de mira, me alío ya con mis amigos y voy con ellos a por todas, así que creo que se ha evolucionado bastante bien y en este capítulo se mantiene todavía. Que a mí en ese sentido me da miedo la evolución, el punto en el que queda Wendy, Mm. porque si bien ha abandonado esa inocencia que tenía infantil en un principio, ha adquirido unos rasgos que la deshumanizan, en el sentido de que se ve la conversación que tiene con el hermano, con Joe, cuando Joe le dice, la acusa de haber disparado avispada y le dice, pero es que intentó matar a mis amigos. Y Wendy fue en plan, era o estás conmigo o estás contra mí. Mm. Es decir, y no le vale el que puedas tener una opinión diferente o tener unas razones que puedan ser igual de válidas que las suyas. Entonces, hay una deriva peligrosa en cuanto a que el personaje se puede dibujar y sobre todo que la situamos en un punto que ya no es una niña, pero tampoco es una adulta. Es decir, y hay un momento en el que lo verbaliza ella, que dice, no soy Wendy, no soy Marcy, no soy una adulta, como que soy otra cosa diferente. Y claro, puede ser complicado a nivel de escritura, a nivel luego de desarrollo de personaje, de no caer excesivamente en tropos muy comunes o eso, que el personaje se dibuje y acabe echando por tierra esta evolución que ha ido siguiendo, porque al final, en cierta manera, la va acercando a los personajes contra los que supuestamente está luchando como Cavalier, que es igual, él está o hace lo que yo digo o si no, no me es útil. Entonces, esa falta de grises en el personaje de Wendy, por un lado, subraya que en el fondo sigue siendo una cría y es una niña que está enfadada. Entonces, pues, si no estás conmigo, estás contra mí, pero al mismo tiempo esto se puede enquistar y puede ir en contra de lo que es la evolución del personaje. Y lo hemos visto, por ejemplo, entre los niños, el personaje de Jane, por ejemplo, ha quedado al final con un poco que creo que será de las primeras que muere la segunda temporada, porque es que ahora mismo de todos los niños perdidos es la que menos aporta. Sí, porque al principio pensábamos que iba a ser algo importante, sobre todo después de la conversación con Cavalier, pero sí que ha quedado completamente perdida y dibujada. Y si lo que dices tú de Wendy, va a haber que tener cuidado con ese personaje, por eso mismo que dices. Y creo que eso está bien, porque Avispada ya, o sea, vuelve a ser, es otra voz de la máquina de matar que era o de ir a por lo que fuera. Y sobre todo me gustan los otros dos, ¿no? Una vez que ya Presuntuoso se ha quitado de encima el tema de la persecución que le estaba haciendo Morrow. ¿Era Morrow? Sí. Sí, Morrow. Y Smith, pues ya como que son ese equipo para seguir adelante y luchar, pero es lo que dices tú, al final siguen siguiendo órdenes de otra persona, que en este caso es Wendy, no están teniendo ese poder de decisión o de hacer lo que es, sino que Wendy se ha puesto como la líder indiscutible de este grupo y hacen lo que ella quiera, incluso el hermano, porque incluso el hermano está metido en ese... El hermano está bueno, cagado. el hermano está, pero vamos, acojonado. Y lo que sí digo, que lo que me ha decepcionado un poco al final es el combate que tuvieron Morrow Sí. y Kirsch. no me sale el nombre ahora. Y Kirsch. Me dejó un poco descafeinado, sobre todo porque cuando pensé en cómo íbamos a grabar esto, te dije, mira, si estaban pensando en hacer un papel para un futuro Final Fantasy en persona con quién iba a hacer de Barret de Final Fantasy VII, digo, acaban de descubrirle cuando le bloquean la mano de Cyborg y le ponen eso, digo, mira, ahí tenemos a Barret de Final Fantasy VII, pero sí que me dejó un poco decepcionado esa pelea y cómo termina, que bueno, hemos dicho que va a haber spoiler porque creo que la habéis visto, cómo termina el tema de Morrow, que me dejó un poco frío después de todo lo que había hecho Morrow desde el principio hasta aquí. De repente ese combate es como de
bastante descafeinado. Sí, es que y al final creo que esos planos finales en la celda, con los niños perdidos en plan eso, pandilleros, y el resto todos en los bordes de la celda, o ya sea atados o no, pero vamos, todos como presos de ellos. Primero digo, joder, es que al final no ha muerto ningún protagonista. Solo los encargados secundarios. Entonces digo, ahí, cabrón, es decir, que unos mínimos. Es decir, estamos hablando de Alien. Y segundo que, claro, hay personajes como este mayordomo, este guardaespaldas También. de Cavalier, que, bueno, vale, te puedo comprar el giro del personaje, pero que tampoco aporta excesivamente, no cambia para nada lo que venía haciendo hasta ahora, pero es un personaje que igual, que es totalmente intrascendente, lo quitas y queda igual. La científica, la que hace de madre de estos, igual es otro personaje que ha quedado completamente desubicado con este desenlace. Creo que los que salen ganando con este final son Morrow, en el sentido de lo que viene ahora, porque al entrar Yutani en acción, al entrar sus tropas, pues bueno, puede ganar peso en cuanto a tener ese apoyo y sentirse como más valiente y tener menos miedo a hacer según qué cosas porque sabe que va a contar con apoyo y que cuenta con una baza, con un as en la manga. Y el tema de Cavalier, porque lo han retratado, es decir, tú vas de niño, vas de guay y tal, pero eres el peor de todos. Entonces, creo que es un personaje que sale con el ego herido y eso le puede hacer un poco más impredecible. Y encima, no digo que encima lo que me hace gracia es que en el plano ese está todo el mundo como súper temeroso de lo que pueda pasar y está Cavalier atado como Jesucristo en la cruz, con una sonrisa de cara a cara y asintiendo lo que de Wendy está diciendo de ahora nos toca mandar a nosotros y está el otro asintiendo como que le da igual y como que siga esa maldad ahí dentro de lo que dices tú, ¿no? Del ego y que verás lo que pueda pasar cuando me desate o que por fin ve su obra terminada de por fin ha conseguido mi híbrido a alcanzar el nivel que esperaba de él. Sí, yo creo al final, más que una serie de Alien, en el sentido de que el alien sea el protagonista, que sea la real amenaza, creo que el título del capítulo resume muy bien cuál es el sentido de la serie en cuanto a que los monstruos son estos adultos que usan a los niños perdidos siempre por unas razones muy utilitarias o a los propios aliens, es decir, que están al final pensando en su propio desarrollo y enriquecimiento personal, ya sea monetario, afectivo o lo que sea. Y es como si estuviéramos relatando Frankenstein y nos estamos quedando estamos viendo al doctor. Es decir, que está jugando con la naturaleza, está jugando con la vida para intentar amoldarla a sus caprichos y le estalla en la cara. Sí, completamente. O sea, al final, mira, eso que has dicho me gusta, lo de que es como una especie de Frankenstein que ha intentado jugar un poco a ser Dios y que de repente, pues como en la novela, ¿no? Lo que ha creado se vuelve contra él. Mira, me parece curioso ese análisis, la verdad. No lo habíamos pensado hasta ahora. Ya, ahora ya tenemos todas las herramientas y es que yo creo que se ve muy, muy claramente, sobre todo en Cavalier, en cómo ve que se le escapa todo su control y tampoco sabe muy bien cómo reaccionar, porque hay un poco de bloqueo en él, en la doctora, la científica, se le va la olla completamente también. Y aquí aquí el Frankenstein, el monstruo, que en este caso serían los niños perdidos, toman conciencia de quiénes son y de quiénes son sus padres, quiénes son sus creadores, y se enfrentan a ellos. Obviamente, al final, la novela original de Frankenstein no contaba exactamente eso, sino que Frankenstein huía porque se sentía incomprendido y tenía miedo de la gente, porque la gente, como le temía, le atacaba. Aquí, esos niños perdidos, ante el miedo, deciden tomar una actitud proactiva que me parece muy interesante cuando deciden convertirse en fantasmas de forma metafórica. No, ¿por qué tenemos que tener nosotros miedos si en el fondo somos los poderosos, somos los que tenemos las herramientas
y si nos han encerrado es porque tienen miedo de nosotros. Y lo que sí que Cavalier es huir, porque nada más que ve que se le escapa todo su control, dice, bueno, aquí os quedáis vosotros, yo me voy, dame mi jet y no quiero saber nada de lo que pase a partir de ahora en esta isla. Pues bueno, le sale mal, vemos también ya a Wendy manejando la línea a su antojo y demás. Así que veremos qué ocurre de aquí en un futuro. Y yo por terminar, me ha hecho gracia, y creo, igual gracia no es la palabra que ellos pensaban, o que a ellos les gustaría que definiera ese momento, pero cuando vemos a todos reunidos y vemos al Alien y al BB Alien, los Ah, dos sí. juntos, en plan perrillos, no sé. Creo que ahí puedo entender el enfado del público más eh, no purista, porque al final no puede ser purista de algo que cambia con cada entrega, Sí, bueno, pero pero que a lo mejor quieres decir un poco, pero yo creo que purista puedes referirte a la gente que mamó de las primeras Aliens, o sea, no del resto que ha ido, pero sí, yo he visto muchos comentarios, sobre todo de los muy fans de la primera Alien, que han atacado bastante la serie por, por eso, como por no seguir estrictamente el canon o lo que yo que sé, bueno, ya tú claro, pero sabes. es lo que hemos hablado siempre, que al final el canon en Alien lo marcaba cada director con cada una de las entregas, y luego llegó Ridley Scott otra vez Bueno, y lo revolvió todo. Es decir, que al final canon, ¿cuál es el canon en Alien? Pero sí es cierto que el problema, creo, ahí que le quita peso, le quita ese componente de terror al Alien, porque durante todo su último capítulo, gustase más o gustase menos lo que es el diseño, pero creo que estaba muy bien llevado el tema de usar esos planos cenitales para ver cómo iba cargándose a la gente en campo abierto, que cada sitio podía estar en cualquier lugar. Entonces, ese tiro de cámara creo que le daba un punto de omnipresencia al alien, porque podía estar en cualquier parte y lo ibas viendo, como que al final los humanos no eran más que hormiguitas que no tenían nada que hacer con el bicho. Y, por ejemplo, también, hablando de planos, sobre toda la parte de la celda está hecho todo con angulares, con lo que estamos viendo a los personajes en primer término, está todo muy de primeros planos, pero luego se ve toda la celda, entonces como le da también una presencia mayor. Y claro, estamos jugando con eso y de repente vemos un plano en el que están los dos cuales perritos, pues le quita un poco de esa gravedad que tiene el monstruo, porque claro, tú ves eso y luego escuchas a Joe diciendo, no, es que son depredadores, es que son no sé qué. Pues mira, no lo bueno. parecen. Entonces, puedo comprar ese recelo hacia esta domesticación de lo que es el alien. Sí, sí, no, yo también completamente. Yo cuando lo vi dije, anda, mira, mamá y papá, digo, mamá y el niño juntitos como si fuesen las mascotas de Wendy que le hacen caso. Y dije, "Uf, a mí me sirvió bastante, la verdad. No me cabré tanto como la gente que se cabrea, pero dije, digo, aquí has perdido todo el terror que podías dar a alguien en cualquier momento, porque ya, o sea, que acabas de quedar como la marioneta. Claro, y es que era tan fácil como dejarlos fuera y poner Mm, un plano de ellos paseándose por la jungla de la isla. Y te habría funcionado porque ves que sitúas al personaje como parte del círculo de Wendy, pero mantienes ese componente salvaje y aleatorio de su comportamiento. Entonces aquí le quitas un poco esa mordiente y esa peligrosidad. Pero bueno, sí, sí. Bueno, decisiones que tienen. no somos la mente de Noah Hawley y su forma de escribir. Yo, a pesar de este pequeño bajón, sobre todo bajón respecto a mis propias expectativas, Mm, que al final todos vamos a este tipo de proyectos con unas ideas preconcebidas, y cuando no se cumplen, pues es cuando llegan, pues no me ha gustado, me parece una mierda, tal. Pero es porque no nos dan lo que nosotros creemos que nos quieren dar. Entonces, bueno, al final juega un poco esa propia autosugestión nuestra. A pesar de eso, yo he acabado medianamente contento de la sí. serie. Creo que el desarrollo ha sido positivo. Hay cosas que no convencen, pero en términos generales, mm, igual le doy una oportunidad a la segunda temporada. No, yo igual, yo igual. Yo cuando si se estrena seis segunda temporada la veré, porque lo que dices tú, hay cosas que nos chirrían, pero a mí mayoritariamente me ha gustado la serie. Creo que dentro de todo da como un pequeño paso para intentar contar cosas distintas que no se habían contado en lo que viene siendo la saga
cinematográfica, que más o menos siempre te dejaba pequeñas pinceladas, pero siempre acababas en una nave perseguido por el alien. Y aquí creo que sí que anda ese pequeño paso de intentar contar algo distinto y yo le doy la oportunidad.